En voz alta Relatos presenta No quisiera estar en sus zapatos, de William Iris. Comenzaba cada vez con un sonido grave y trémulo, como el de una tetera que hierve o el del motor de un automóvil al ponerse en marcha, o como si alguien estuviera haciendo gárgaras. Luego se tornaba agudo, más agudo que un chillido y que una uña rascando el cristal, más agudo de lo que los nervios humanos pueden soportar. ¡Miau! Se convertía luego en un silbido serpenteante y terminaba en un resoplido explosivo. ¡Achus! Y empezaba de nuevo. Tom Quinn sacó la cabeza de entre las sábanas al oír de golpe la ventana al cerrarse. Su cara estaba húmeda de sudor a causa de aquel inútil remedio contra el ruido, que sólo había servido para sofocarle sin atenuar los maullidos. —¿Cómo vamos a dormir en una noche tan calurosa con las ventanas cerradas? —preguntó irritado. —Bueno, pero ¿cómo vamos a dormir con ese ruido? —replicó no sin razón su esposa. —¿Qué están haciendo? ¿Se pelean? ¿Les duele algo o hacen el amor? El dique de su ira se rompió al oírla. Habían estado soportando aquello desde el mismo momento en que se acostaron. Se levantó con la violencia de un ciclón, arrojando al suelo las sábanas. Agarró algo del piso, dio 2 rápidos pasos con los pies desnudos hacia la ventana, la subió de un tirón, levantó el brazo como un pitcher de los buenos y arrojó lo que tenía en la mano al patio, 5 pisos más abajo. Su mujer no lo vio a tiempo para detenerlo. El impacto no produjo ruido alguno que demostrara haber dado en el blanco. Los maullidos continuaron como hasta aquel momento. Por el contrario, a sus atormentados oídos empezaron a sonar como con un deje de burla. —¡Porquería de gatos! —exclamó. Dio un salto en dirección a la cama, se inclinó para buscar el compañero de lo que había arrojado antes, retornó a la ventana y de nuevo alzó el brazo. Esta vez ella vio lo que era y trató de impedirle el movimiento, pero llegó tarde. —¡Tom! —gritó—, ¿qué son tus zapatos? ¿Te has vuelto loco? Tampoco esta vez dio resultado. Era como si aquellos zapatos de gruesas suelas tuvieran alas y hubieran levantado el vuelo en lugar de caer al patio, ya que no hicieron ruido alguno allá abajo. El concierto de maullidos continuó. —Vaya inteligencia la tuya —comentó agriamente su mujer—. ¿Cómo vas a ir al trabajo mañana descalzo? La ira del hombre se tornó mansedumbre, como suele ocurrir cuando uno comprende que ha hecho una estupidez. —Tengo otro par en el armario, ¿no es así? —se excusó. —No importa, ese no es motivo para que tires por la ventana un par de zapatos casi nuevos. Te costaron $10, con esos soportes para pies planos. Ahora mismo vas a bajar a buscarlos. —¿A esta hora? —Sí, irás al patio y los recogerás antes que los pesque el portero cuando se levante por la mañana —insistió ella. El hombre se puso con desgana un apolillado albornoz, se calzó unas pantuflas y salió mascullando. —Pero si ni siquiera les oí dar contra algo. Tengo una puntería. Transcurrieron sus buenos 15 minutos antes de que regresara. Cuando llegó parecía más alicaído, más atormentado que al irse. Su mujer no necesitó que le dijera nada. Podía ver sus manos vacías. —Me lo figuraba —dijo ella con reproche—. No los encontraste, ¿eh? —Los busqué por todas partes, tanto en nuestro patio como en el de la casa de al lado —contestó él avergonzado—. Ni rastro de ellos en ninguna parte. —Sin embargo, deben de estar en algún sitio, allí abajo —insistió ella—. Nadie ha andado por allí. He estado mirando por la ventana todo este tiempo. ¿Por qué no vas otra vez con la linterna? Encendí cerillas —dijo él—. Revisé los 2 patios centímetro a centímetro y hasta salté la cerca. Deben de haberse metido por la ventana de alguno de los apartamentos de enfrente. Entonces, ¿por qué no llamas allí y te aseguras?
¿Despertar a la gente a esta hora para preguntarle por mis zapatos? ¿Por quién quieres que me tomen? Era una cosa de esas que el hombre común se resiste a hacer. No le importa parecer ridículo ante su esposa, pero con los extraños es algo muy distinto. Bueno, no pretenderás que vaya yo, ¿no? Dijo ella. Tú los arrojaste, arréglate ahora como te parezca. Nuestra situación no nos permite huir de este calor, como la mayoría de los que viven en el barrio, pero tú te permites el lujo de arrojar por la ventana un par de zapatos de $10. Tom Quinn había vuelto a la cama. Se tapó otra vez hasta la cabeza con las sábanas, pero no para evitar a los gatos ahora, sino los reproches de su mujer, los cuales comprendía que eran justificados. A la mañana siguiente, no obstante, tuvo que oír acerca del mismo asunto más de lo que le hubiera gustado. Salió para su trabajo sintiendo aún los pinchazos de las frases de su mujer, y se temía que tendría que oír todavía más cuando regresara por la noche y hasta los días siguientes. Pasaría una semana antes de que aquello se olvidara. No porque Mrs. Quinn fuese una rezongona, nada de eso. En general, era de carácter apacible y se congeniaba fácilmente con ella. El calor, que no disminuía desde hacía 3 semanas, probablemente la tenía alterada. Además, él comprendía su punto de vista en este caso. Su situación distaba de ser brillante. Hacía años que las cosas iban de mal en peor, y sus zapatos, por el defecto de sus pies, eran una de las cargas más pesadas en su presupuesto. Al revés de lo que sucede en la mayor parte de los matrimonios, Quinn pagaba por sus zapatos 2 veces más que su esposa por los suyos. Y cuanto más pensaba acerca de la forma en que los había perdido, más infantil y estúpido se sentía. Tan infantil y estúpido que la idea de ir a preguntar por ellos en los otros apartamentos le pareció doblemente absurda. Ni siquiera podía admitir que el portero de la casa en que vivían aceptara hacerlo en su lugar. Su conocimiento de los vecinos le convencía de la inutilidad del procedimiento. Quienquiera que los hubiese encontrado, probablemente se quedaría con ellos, se decía. Pero era inútil. Hasta se le ocurrió la idea de comprar un nuevo par, ensuciarlos un poco y hacer creer a su mujer que eran los que había arrojado por la ventana, y evitar así nuevos reproches. Pero rechazó la idea por imposible, por la sencilla razón de que no le sobraban $10. No obstante, cuando aquella tarde volvió del trabajo esperando oír algo más acerca de los zapatos, y no por cierto alabanzas, se encontró con que las primeras palabras de su mujer fueron de asombro. «Bueno», dijo ella con tono de aprobación, «me alegro de que hayas sido lo bastante decidido como para ir a pedir los zapatos tal como te sugerí que hicieras. De veras que no te creía capaz de hacerlo». Hizo una señal con el dedo y él vio los zapatos uno al lado del otro en el suelo, sobre una hoja de periódico en la que sin duda habían estado envueltos. Ella creía que la recuperación de los zapatos era obra de su marido. «Seguramente habrás tenido tiempo de volver arriba esta mañana con ellos, ¿verdad? Como ya se te había hecho un poco tarde», prosiguió contestando a su propia pregunta. «Pero, ¿cómo? ¿Entonces tú no sabes quién los trajo?», interrogó Quinn. «No, los encontré envueltos en este diario en el umbral cuando salí al mediodía. Es extraño que no hayan tocado el timbre para entregarlos personalmente. Sin embargo, es una buena acción que se hayan tomado la molestia de subir hasta un 4º piso. ¿Quién los tenía?». Quinn juzgó oportuno apoyar esa buena opinión de su mujer, aunque él no tuviera arte ni parte en ello. De todas maneras, los zapatos habían vuelto y si confesaba que no era obra suya, ella seguramente comenzaría de nuevo con sus reproches. «Un vecino de enfrente», dijo vagamente. Esa era, sin lugar a dudas, la verdad, puesto que no podían haber vuelto dando un salto de boomerang. Ella no le apremió para obtener más detalles. Quinn levantó los zapatos y los examinó con curiosidad, pero sus ojos inexpertos no hallaron en ellos ninguna diferencia a cuando los dejara debajo de su cama la noche anterior. Necesitaban una limpieza, y decidió celebrar su vuelta haciéndolo. Generalmente,
Hacía una visita al limpiabotas solo una vez al año. Al mismo tiempo, se preguntaba cómo había sabido el misterioso restituyente que los zapatos eran suyos. Recordaba que su mujer había encendido la luz del dormitorio cuando bajó a buscarlos y supuso que la persona que los había encontrado se había guiado por ella. Pero, ¿por qué no había tocado el timbre y esperó un minuto para asegurarse de que era así? Además, si el individuo en cuestión estaba despierto cuando su mujer encendió la luz del dormitorio, ¿por qué no le llamó en el mismo momento en que bajó al patio a buscar los zapatos? ¿Por qué había esperado hasta el día siguiente? La única explicación que halló fue que tal persona estaba despierta en ese instante y que había visto encenderse la luz, pero que no se dio cuenta de que los zapatos habían caído en su habitación hasta por la mañana. Quizá no dormía en la misma habitación a la que fueron a parar y por eso no los había oído caer. Y si dormía en el lugar donde habían caído, la mayoría de los dormitorios daban a la parte trasera de la casa, tal vez los zapatos dieran sobre una alfombra o sobre un mullido sofá. Claro está que había sido más que casualidad que los dos zapatos pasaran por la misma ventana sin dar contra los cristales. Como quiera que fuese, el asunto era demasiado trivial para perder más tiempo haciendo conjeturas, pensó finalmente Quinn. Había recuperado milagrosamente sus zapatos, y eso era lo único que importaba. A la mañana siguiente, tanto él como su mujer habían olvidado casi el asunto y por la noche éste se había borrado enteramente de la memoria de ambos. A la segunda mañana se había desvanecido tan completamente que sólo una mención directa podría habérselo hecho recordar. Y como solamente ellos estaban enterados del asunto, ¿quién hubiera podido mencionárselo? La vieja casa de madera cerca del río no había visto nunca tanta gente a su alrededor desde que la edificaron. Debía de haber sido un lugar agradable hacía 50 años. Árboles inclinados hacia las límpidas aguas, vacas pastando en las praderas de ambas márgenes del río, casitas de madera como aquella diseminadas aquí y allá. Pero ya no era un lugar agradable. Lanchones de desperdicios, depósitos de carbón, el río convertido en un caldo grasiento. En una orilla, manzanas enteras de casuchas desvencijadas. En la otra, depósitos de madera, fábricas de hielo, altas chimeneas. La casa estaba bastante retirada de la calle, encerrada por una pared. El inspector, que era un hombre fornido, la observó con desconfianza al entrar en el oscuro porche. «Espero no dar un paso tan fuerte que haga caer el techo encima de nosotros». «Vivir en un sitio como este es una incitación», comentó uno de los hombres que le acompañaban. «Es un verdadero escondrijo. Anoche debía de estar completamente a oscuras». La casa era más espaciosa de lo que parecía desde fuera. Atravesaron un pasillo como un túnel y llegaron a una habitación trasera que a intervalos se iluminaba con fogonazos de luz azulada como la de un cortocircuito. Dos hombres que llevaban una cámara fotográfica salieron apresuradamente, saludaron con un movimiento de cabeza y abandonaron la casa, dejando tras de sí un acre olor a magnesio. El inspector entró en la habitación y preguntó: «¿Es él?». Tendido sobre el piso había un hombre muerto. Su cuello presentaba la huella de una cuerda. Aunque toda la actividad que se desarrollaba a su alrededor era causada por él, nadie le prestaba ninguna atención. Uno de los detectives pasó en una ocasión por encima de su cuerpo para ahorrar tiempo al ir de un lado a otro del cuarto. Una pirámide de latas de conserva vacías se había derrumbado en un rincón. Una aterrorizada rata se asomó y volvió a esconderse. Su larga cola quedó visible entre dos latas y luego desapareció más lentamente de lo que había hecho el cuerpo. El inspector dijo: «Lo único que me sorprende es que esto no haya pasado antes». Él salía una vez al mes para hacer su provisión de lata de conservas. Aparte de eso, no se movía de aquí. Me figuro que fue así como logró vivir tanto tiempo.
Bueno, ahora va a salir de aquí y no será para comprar comida, murmuró el inspector. Luego alzó la voz en dirección al zaguán. —¡Morgue! Ya no le necesitamos. Llévenselo. Dos hombres que estaban aguardando fuera entraron con una camilla. —¿Cómo habrá entrado aquí? ¿Quién quiera que haya sido? —se preguntaba el inspector. —Por allí. Uno de los hombres señaló una ventana abierta de par en par que daba al patio. El viejo no habría abierto la puerta principal a nadie. Era demasiado desconfiado. Estaba aún cerrada por dentro cuando entramos. Seguramente dejó esa ventana entreabierta a causa de este espantoso calor. Y la muerte entró por ella. El motivo debió de ser dinero escondido, como sucede con todos estos ermitaños, sugirió el inspector. ¿Lo encontraron? ¿Qué les parece a ustedes? Un hombre que examinaba un montón de viejos papeles, cartas y recortes, y a intervalos estornudaba a causa del polvo que se desprendía de ellos, dijo: «Creo que sí, que encontramos algo. No hay rastros de libreta de banco, llave de caja de seguridad o anotaciones de inversión alguna, y con toda seguridad el hombre no vivía del aire». El dueño de la tienda de comestibles donde se abastecía mensualmente declara que nunca pagaba con menos de un billete de $20 y siempre daba uno de esos billetes antiguos que ya casi no se ven. —¿Qué piensan del hombre? —preguntó el inspector con interés. A primera vista no resulta sospechoso. Él fue quien denunció el caso. Warner, el muerto, era cliente suyo desde hacía mucho tiempo y el tendero sabía qué día del mes hacía sus compras. Siempre el día primero. Era infalible. De modo que al no verlo hoy, el tendero vino a llamar a su puerta creyendo que el hombre estaría enfermo y necesitaría atención. Al no recibir respuesta, llamó a un agente de policía y le habló del asunto. El hecho ocurrió anoche, según dice el médico. Sí, en las últimas 24 horas. El asesino desconocía las costumbres de Warner, pues de no ser así, habría venido en otro momento procurándose todo un mes de tiempo antes de que el crimen se descubriera. Al hacerlo anoche, acortó ese plazo para tratar de ponerse a salvo hasta reducirlo a 24 horas solamente. Si hubiese ocurrido esta noche, después de que Warner hubiera hecho sus provisiones, nadie se habría enterado hasta pasados los próximos 30 días. El hombre era un verdadero anacoreta. Bueno, está claro que dieron con su dinero, dijo el inspector. Una de las primeras cosas que debemos vigilar es cualquier señal de repentina prosperidad entre la gente del vecindario. Por ahora, evitarán cualquier demostración, pero no podrán frenarse mucho tiempo. Cualquiera que luzca un traje nuevo, o empiece a emperifollar a su mujer, o de pronto busque un nuevo apartamento, o comience a invitar a sus amigos, deberá ser vigilado con los ojos bien abiertos. Y súbitamente agregó: ¿De dónde salió esa cuerda? ¿Creen que nos dará una pista? No, ya hemos considerado ese detalle. El asesino la tomó del patio. Warner tendía allí sus camisas lavadas. El inspector se acercó a la ventana abierta y observó el exterior. Algo semejante a una gran luciérnaga despedía destellos luminosos a un lado de la casa, donde había una profunda hendidura en el suelo junto a la pared frontera con el depósito adyacente. ¿Quién anda ahí? Bob White, que busca lombrices. Los destellos cesaron y un hombre con gafas de carey, el cuello de la camisa desprendido y el nudo de la corbata corrido hacia un hombro como medida contra el calor, se acercó por el patio a la ventana. —Llegó usted a tiempo, inspector —dijo—. He encontrado algo formidable. Venga a ver. El aspecto de Bob White tenía de todo menos de detective. Sugería más bien a un estudiante universitario de la nueva generación, de la variedad de los que estudian no tanto por su aire juvenil como por su seriedad y entusiasmo combinados. Sus camaradas simulaban burlarse de él, pero interiormente le admiraban. El inspector salió al patio de tierra situado al fondo de la casa, materialmente cubierto de latas vacías y desperdicios, arrojados allí durante años por el excéntrico dueño de la casa.
Los otros hombres salieron uno a uno tras él, aparentando inútilmente indiferencia. Bob White hizo a todos una señal y los guió por el estrecho corredor que llevaba a la parte delantera de la casa. «Quédense sobre esos tablones, ¿quieren?», sugirió. «Hay algunas huellas borrosas aquí y ustedes querrán ver seguramente más de una. Pero esta es algo bueno». Se inclinó y señaló con el dedo. Los otros alargaron el cuello sobre los hombros del inspector. El último de todos se agazapó como un sapo y metió la cabeza entre las piernas de los demás. Por aquí debe de correr la cañería del desagüe y, como sin duda es antiquísima, el agua debe de filtrarse, manteniendo así húmeda la tierra que la cubre. Ahora observen esto, justamente en medio. ¿Podrían ustedes pedir algo mejor? La huella de un pie apareció clara al acariciarla con el haz de luz de su linterna. Bueno, la cosa ha terminado casi antes de comenzar. El inspector no perdió más tiempo. Apresúrense. Telefoneen al laboratorio para que manden algunos hombres a hacer el vaciado de esa huella. Con él reconstruiremos a nuestro hombre. Sabremos cómo es y su historia sin tardar mucho. Esa huella vale tanto como una foto. La dejó al salir, observó Bob White, y no al entrar. La punta está en dirección a la calle. Tuvo más suerte al entrar porque caminó por esa tierra más seca que hay al lado de la zona húmeda, pero la suerte le abandonó al salir. Su pie vino a posarse justamente en medio de la tierra mojada. El inspector dijo sombríamente: «Quien quiera que sea, ahora su suerte está echada». «Pueden repetir mis palabras», dijo el inspector, jugueteando con un lápiz sobre su escritorio. «Confiamos en hacer un arresto en breve plazo. La investigación se desarrolla satisfactoriamente. Ahora, señores, ustedes me disculparán, pero tengo que volver a mi trabajo». «Vamos, inspector, ¿no puede adelantarnos algo más esta vez?», suplicó uno de los reporteros. «Siempre nos dice lo mismo». «Bueno, muchachos, no sean pesados. En cuanto descubramos algo más, los mandaré llamar. Y cuidado con lo que hacen con la puerta al salir». Cuando los periodistas se guardaron en el bolsillo sus anotaciones y desaparecieron, el inspector descolgó el auricular del teléfono y pidió comunicación con el laboratorio. «¿Qué tal ese molde?» «A pedir de boca. Enseguida le enviaré un boceto del hombre que hemos construido basado en la huella». «Perfecto. Ordenaré que se hagan fotocopias para distribuirlas entre todos mis hombres». «Puedo anticiparle algunos detalles. El hombre que usted busca tiene 1,68 m de estatura. Su número de calzado es el 40. Tiene pies planos. Sus zapatos poseen un soporte especial para la planta del pie, una especie de puente entre el talón y los dedos. Eso servirá para circunscribir el campo de investigaciones. Las casas que venden esos aparatos generalmente llevan un registro de sus clientes tal como hacen los médicos. La ocupación del hombre es sedentaria. No camina mucho ni está largo tiempo de pie. El tacón apenas está gastado. Búsquelo entre los oficinistas». «Prácticamente me lo ha entregado usted en bandeja de plata», dijo agradecido el inspector. 20 minutos después llegó un mensajero con el boceto y el molde prometidos. Las fotocopias estuvieron listas en media hora y el inspector reunió a los hombres encargados del caso y les entregó una a cada uno. «Ahí tienen al tipo», dijo. «Los rasgos fisionómicos han sido omitidos, pero pueden buscarlo por su silueta, su conformación y su porte. Todo lo que necesitamos saber es su nombre y paradero actual. Cada uno de ustedes debe ir a una casa distinta, especializada en aparatos para pies defectuosos, y verificar la lista de sus clientes, guiándose por las medidas de este molde. Tal vez puedan identificarlo simplemente basándose en el molde. Si ese hombre compró los zapatos en esta ciudad, sabremos quién es antes de 24 horas. Y aunque no los haya adquirido aquí, le habremos echado el guante en una semana, tardando mucho. Denme la guía comercial».
Procederán así. Usted, Keller, recorrerá todos los comercios hasta la letra E. Easy Walk Shoes. Usted, Michaels, y continuó así hasta el final. 5 minutos después, el inspector estaba solo en su oficina. Habían pasado ya 48 horas desde el descubrimiento del crimen. A eso de las 5, Bob White, a quien le había tocado recorrer las casas de la S a la Z, telefoneó. «Ya lo tengo, inspector», dijo. «Lo encontré en la segunda casa de mi lista. La Supporta Shoes. Llevan un gráfico de pies de cada cliente para poder seguir el curso de la mejoría. Concuerda exactamente con la impresión de nuestro zapato. No hay posibilidad de error. El vendedor ni siquiera necesitó nuestro molde para identificarlo. Eso es lo que dice el registro de la casa. Thomas J. Quinn, 38 años. Estatura 1,68 m. Peso 70 kilos. Ocupación contable en una fábrica de sombreros. White hizo una pausa y luego dio una dirección. Como usted ve, el registro es minucioso. Hacen su trabajo científicamente, hasta con radiografías del pie y todo. El último par de zapatos lo compró la primavera pasada. Cada vez que lo hace, regatea bastante el precio, según dice el vendedor. Bueno, este es el último clavo en su ataúd. El inspector estaba exultante. El tipo vive un poco más lejos de lo que yo suponía, pero no tanto como para no haber tenido oportunidad de oír hablar del viejo y sentirse tentado. 5 manzanas al oeste y una al norte de la casa de Wagner. Es decir, 10 minutos de camino aún para un tipo con pies planos. Terminó de anotar y cerró su agenda. Magnífico, White. Yo comunicaré a los demás que pueden cesar la búsqueda. Mientras tanto, vaya usted rápidamente a esa dirección. Si ha volado ya, llámeme inmediatamente y daremos la alarma. Pero si está todavía, no le quite los ojos de encima, que no se le pierda de vista. No vamos a detenerle enseguida. Le tendremos en observación durante algunos días, para ver si sale a relucir el dinero del viejo avaro. Ahora que lo tenemos, no necesitamos apresurarnos, y cuantas más pruebas acumulemos en su contra, menos trabajo nos dará al final. Quinn llegó a su casa pálido y tembloroso. Su mujer advirtió a la primera ojeada que algo le había sucedido. No podía ser que sus pies le tuvieran de nuevo a maltraer. «¿Qué te sucede, Tom?», le preguntó ansiosamente. «Estás pálido y nervioso. Supongo que no te habrán despedido, ¿verdad?». Le tomó del brazo y le miró fijamente a los ojos. «Gracias a Dios, no», dijo Quinn con tono ausente, como si su empleo ya no fuese lo más importante para él. Echó una mirada a la puerta que había cerrado tras de sí, como temeroso de que le hubieran seguido. Luego tartamudeó. Me siento aturdido desde aquel momento. No lo puedo creer aún, es como un sueño. Uno se cansa de oír y de leer cosas como esta, pero nunca hubiera creído que pudiera sucederme a mí. Hurgó nerviosamente en los bolsillos de su abrigo. Dirigió otra mirada en dirección a la puerta y por último extrajo algo del bolsillo interior, que arrojó sobre la mesa que tenía delante. «¿Qué es eso?», preguntó ella, mirando alternativamente al objeto y a su marido. «Entérate por ti misma», contestó secamente. Era una cosa negra y alargada. Una cartera. «Ábrela», agregó casi con rencor. Ella obedeció. Inmediatamente su rostro palideció tanto como el de Quinn. Pasaban tantas estrecheces desde hacía tanto tiempo que debieron privarse de muchas cosas en todos esos años. «Tom», exclamó ella. $2,000, dijo Quinn. «Acabo de contarlos fuera, en la escalera. Me dio miedo hacerlo en el lugar donde los encontré. Miedo de que alguien me viese.
Durante todo el camino hasta aquí, esperaba sentir una mano caer pesadamente sobre mi hombro y oír a alguien decir: «Devuélvame eso, es mío». Se enjugó la frente con el dorso de la mano y de nuevo miró la puerta con aprensión. «Pero... ¿cómo? ¿Dónde?» «Shh», advirtió él. «Habla más bajo. Algún vecino podría oírte desde fuera. Si llegaran a saber que tenemos tanto dinero». Subí a las escaleras del metro y, ¿sabes? Hacia la mitad, cuando mi cabeza estaba al nivel de la calle, quizá por eso la vi, en ese momento pasaba mucha gente, pero con seguridad nadie miraba al suelo. Era tanta la aglomeración que tal vez les fuera imposible hacerlo. Un hombre que iba delante de mí le dio un puntapié sin darse cuenta y ni siquiera vio de qué se trataba. La cogí y le eché una rápida mirada. Enseguida me di cuenta de que contenía más de $50 o de 100. Miré a mi alrededor y no vi a nadie que pareciera buscar algo. Entonces me la guardé y... Su mujer revisó rápidamente la cartera, no el dinero. «Nada», dijo ella, «ni un papel, ni una tarjeta, ni siquiera las iniciales de un propietario». «No», asintió él vivamente. «Está tal cual la encontré, sin nada que sirva para identificarla». Ella le miró escrutadoramente, como si se preguntara si él le estaba diciendo la verdad. ¿Habría encontrado en la cartera algún dato de su dueño y lo habría destruido para hallar una excusa para guardársela? Quinn dijo trastornado: «Mira, Annie, ahora podremos comprar las cosas que siempre hemos deseado». «Pero Tom, esto pertenece a alguien. No podemos disponer de este dinero así como así. Si solo se tratara de 20, de $50, vaya y pase. El daño no sería grande, pero no esta cantidad. Son $2000. «Shh, cierra el pico, te digo», impuso Quinn, mirando una vez más a la puerta. «¿Quieres publicarlo a los 4 vientos?» Tal vez fuera su conciencia la que hablaba y no él. Su conciencia que le advertía que ese dinero no era suyo. Ella bajó la voz, pero continuó: ¿Y si fueran los ahorros de toda una vida? ¿O un dinero que alguien necesita para algo muy urgente? Podría ser un caso de vida o muerte. Nosotros no lo sabemos. No tenemos derecho a gastarlo. Mi conciencia me lo reprocharía. «¿Qué querías que hiciera?», preguntó él indignado. «¿Dejarlo allí tirado para que lo recogiera el primero que pasara y se apropiara de él? ¿Cualquiera con el mismo derecho que yo?» «No, yo no digo eso», repuso ella. «Me refiero al hecho de gastarlo, que es algo muy distinto». «¿Quieres decirme cómo vamos a dar con el dueño aunque quisiéramos? No hay nombre ni dirección alguna en la cartera». Annie estaba tentando los billetes. «Es evidente que ha tardado años en juntarlo. Esto no acaba de salir de un banco», comentó tristemente. «Algunos billetes son de los que ya se ven raramente. Él o ella debe de haberlos llevado siempre consigo, aumentando la cantidad poco a poco, y eso no hace sino empeorar la situación. ¿No lo comprendes, Tom? Puede ser algún obrero, hombre o mujer, solo en el mundo, tal vez enfermo. Quizás necesitó ese dinero para un caso de apuro y salió a la calle con él y ahora, ¿a dónde ha venido a parar?» «Bah, no seas tan melindrosa», dijo él con fastidio. «Lo mismo puede ser de un ricacho que lo llevará encima para sus gastos diarios y al que la pérdida no le preocupa». «No», dijo ella con firmeza, «no llevaría una cartera como esta, barata y bastante estropeada por el uso. Ni siquiera es de cuero verdadero». Él no pudo refutar esta observación. Los escrúpulos que su mujer iba oponiendo a la idea de que él se apropiase de ese dinero le encolerizaron. Posiblemente eso le hubiera ocurrido a cualquiera. «Entonces, ¿qué quieres que haga con él? ¿Que vaya a entregarlo a la policía? Bueno, es eso también. ¿Qué seguridad tenemos de que no se van a repartir el dinero entre ellos?» En el fondo, Quinn no creía tal cosa,
Y su mujer lo sabía. Lo había dicho solo como una excusa. Eso es exactamente lo que deberías hacer, dijo ella suavemente. Pero él se daba cuenta de que su mujer no iba a insistir mucho si él se negaba a hacerlo. Después de todo, ella era de carne y hueso. Le gustaría disfrutar de ese dinero tanto como a él, solo que ella sentía más escrúpulos. Entonces, si dentro de algún tiempo nadie se presentara a reclamarlo, nos lo entregarían y sería verdaderamente nuestro. ¡Ja! Maldito si lo voy a hacer, dijo Quinn con obstinación. Yo necesito, como cualquier hijo de vecino, disfrutar alguna vez, y esta es mi oportunidad. Acuérdate de lo que te digo, Tom, repuso apenada su mujer. No podremos disfrutar de ese dinero si antes no damos a su dueño la oportunidad de recuperarlo. Tengo el presentimiento de que esto nos va a traer una desgracia. Llámalo si quieres intuición femenina, pero es así. Luego, apesadumbrada por la expresión de desencanto que se dibuja claramente en el rostro de su esposo, propuso un pacto. Las mujeres son muy hábiles para eso. Perfectamente. Escucha, vamos a hacer esto. Lo retendremos sin tocarlo, digamos, una semana. Todos los días leeremos la sección de objetos perdidos de los diarios. Si al cabo de una semana nadie denuncia la pérdida, lo consideraremos nuestro y haremos con él lo que se nos antoje. El rostro de Quinn se iluminó al oírla. Probablemente, pensaba, no había peligro de que nadie que hubiera perdido dinero en efectivo en una calle de la ciudad atestada de gente fuese tan optimista como para pensar recobrarlo por medio de un anuncio. Eso sería tirar más dinero después de haber perdido el otro. Si se hubiese tratado de joyas o títulos negociables, hubiera sido otra cosa. Ok, asintió. Trato hecho. Quinn encontró un sitio seguro para ocultarlo. La caja de cartón forrada de papel de seda en la que le habían entregado su último par de zapatos y que guardaba en el fondo de su armario. ¿Quién iría a buscar una cosa de valor en una vieja caja de zapatos? Su mujer no tocó la caja para nada. Había visto a su marido guardar el dinero con cartera y todo. Pero si hubiera revisado la caja después, habría encontrado allí el dinero. En cambio, la cartera había desaparecido misteriosamente. El único eslabón entre el dinero y su propietario ya no existía. Tom Quinn tomó o creyó tomar todas las precauciones. Pero el hombre propone y Dios dispone. Al día siguiente, el primero en que podía aparecer el anuncio, llevó a su casa, como de costumbre, el diario de la noche. Pero ella advirtió en la confiada expresión de su marido que éste ya había echado una ojeada a la sección de extravíos y que, para gran alivio de él, no había encontrado nada. Probablemente había temido encontrarlo. No obstante, Annie era una mujer escrupulosa. «Debes comprar todos los diarios, Tom», insistió, «no uno solo», y le hizo volver al kiosco de la esquina. Regresó con un montón de diarios bajo el brazo. No estaba en ninguno de ellos. La ley de probabilidades obraba, por así decirlo, a su favor. Si no había aparecido el anuncio en el primer día después de la pérdida, era menos probable que apareciese el segundo. Y si no aparecía el segundo día, las probabilidades de que apareciera el tercero casi eran nulas. Y así sucesivamente. En otras palabras, o aparecía inmediatamente o no aparecería nunca. Al día siguiente tampoco apareció. Annie le hizo buscar en todas las páginas por si había alguna noticia referente al extravío y que hubiese sido denunciado a la policía. Tampoco la había. Esperanzado y cruzando mentalmente dos dedos para ahuyentar la mala suerte, comenzó a hacer planes de compras. Hace 5 años que no me hago un traje. Me gustaría poder guardar algo en mis bolsillos sin que se me escurriera por los agujeros. Annie
Trataba concienzudamente de atenerse a los términos de su convenio. «Espera, no hagas el cuento de la lechera. Lo primero es estar seguros». Pero en realidad no tenía la intención de desanimar a su esposo. Tampoco apareció al tercer día. Su resistencia se iba agotando. «Tú necesitas un abrigo de entretiempo, Annie. Podrías comprártelo con cuello de piel. ¿Y qué te parecería también una radio?» Ella trató de disimular su alegría. «Me gustaría que nos mudáramos de esta porquería de barrio y vivir como lo hace la gente». Annie fue hacia la ventana, apartó las cortinas y miró con disgusto hacia afuera. «Estoy tan harta de esta calle. No se ve más que cochecitos de niños, escaleras de incendios y vagos, eternamente recostados en las puertas, mirando de arriba a abajo a los que pasan». Quinn estaba demasiado ocupado haciendo castillos en el aire para prestar atención a lo que ella le decía. Tampoco apareció el cuarto día. «Es inútil aguardar más, Annie», dijo con tono suplicante después de examinar los diarios que tenía sobre la mesa. «Es imposible que pongan un aviso a los 3 días de haber perdido una cosa. O lo hacen enseguida o no lo hacen más adelante. Nosotros hemos obrado honestamente. Hemos esperado. Bueno, ¿qué hacemos? Es nuestro. Comencemos de una vez». Ella cedió con cierta repugnancia, pero cedió. Sus escrúpulos no fueron vencidos sin esfuerzo, pero lo fueron. «Como quieras, Tom», dijo lentamente. «Seguramente que ya lo habrá dado por perdido quien quiera que sea. Mi conciencia no está aún del todo tranquila. Lo único que deseo es que esto no nos traiga alguna desgracia. Pero en fin, si tú quieres...» «Así me gusta, mujer», gritó Quinn y le palmoteó la espalda radiante de contento. Se puso en pie y se dirigió al armario donde guardaba la caja de zapatos. En ese momento la fortuna sonreía, aunque de forma aviesa. Sacaron de la caja una 10ª parte del dinero, $200, y se la repartieron en cantidades iguales. Al día siguiente, cada uno de ellos, eufórico, salió de compras. No lo hicieron juntos porque Quinn salía a las 5 de su trabajo y no podía abandonarlo antes de esa hora. Volvió a su apartamento después que ella. Annie no pudo verle la cara oculta tras la pirámide de cajas que traía, pero cuando las depositó sobre la mesa, surgió un Quinn vestido de nuevo de la cabeza a los pies, o mejor dicho, hasta los tobillos. Los zapatos eran los mismos. Se parecían estos demasiado a una receta médica como para que el adquirir unos nuevos le procurara satisfacción. Pero todo lo demás que vestía era flamante. Sombrero, traje, camisa, corbata, calcetines. También dejé reservada una radio, algo magnífico. Dejé una señal. Chasqueó la lengua satisfecho. Me deshice en todas partes de los billetes más grandes. Abultan demasiado. Me urgía aligerarme de ellos. Annie le mostró sus adquisiciones. Se pavoneaba. Me fui a la peluquería y me hice la permanente y todo lo demás. Oh, Tom, ¿no es maravilloso gastar en todo lo que a uno se le ocurre? La ondulación debe de favorecerme mucho, porque un tipo me ha seguido todo el camino hasta la misma puerta de casa. No pude quitármelo de encima. No me molestó ni me dirigió la palabra, pero me di cuenta de que me seguía. Quinn sonrió con tolerancia. Mujer al fin, probablemente eran solo imaginaciones suyas. Oh, y lo más importante de todo. Alquilé un nuevo departamento. Es al otro lado de la ciudad. Ascensor, calefacción y todo. Los de la empresa de mudanzas vendrán mañana por la mañana. En ese caso, no disponemos de mucho tiempo. Empecemos a empaquetar las cosas. Si no, no las tendremos listas cuando lleguen. Ambos se sentían muy felices ante la idea de abandonar aquella vieja casa. Quinn silbaba y con la camisa remangada
Iba depositando cosas en 2 viejas maletas colocadas en medio de la habitación. Annie canturreaba mientras sacaba el contenido de los cajones y armarios. Se oyó un golpe en la puerta. Tétrico, de mal agüero. Ambos se quedaron inmóviles mirándose. Deben de ser los de la mudanza, que han entendido mal. Yo les dije bien claro que vinieran por la mañana, ¿no? Fue hasta la puerta y la abrió. Un hombre entró y avanzó hasta el centro de la habitación. Luego otro hombre, tras este un tercero. No tenían la indumentaria de los mozos de mudanzas. «Usted es Thomas J. Quinn, ¿no?» Pero no era una pregunta. Quinn asintió con la cabeza, palideciendo un poco ante el tono del hombre. Se irguió y dejó caer en la maleta lo que tenía en la mano. «Queda usted detenido por asesinato». La tierra desapareció bajo los pies de Tom y Annie, y a ambos les pareció que estaban suspendidos en el aire. «Pero si no sé ni quién, ¿cómo habría podido yo haberlo hecho si ni siquiera sé quién?» Acurrucado en una silla, en una oficina del departamento de policía, había estado repitiendo esas palabras durante toda la noche hasta el amanecer. ¿Que usted no conoce a quién? El inspector hablaba pausadamente. Era un caso demasiado bueno, demasiado perfecto como para tener que molestarse aplicándole el 3er grado. Esto era casi siempre contraproducente durante el juicio. Todo lo que un abogado tenía que hacer era susurrar «brutalidad policial» para que el jurado se inclinase a favor del acusado. Entonces, ¿por qué ha estado usted comprando durante las 3 últimas noches todos los diarios que se publican en la ciudad, si no ha sido para seguir el desarrollo de la investigación? Solo para salir, en cuanto la cosa se enfriara, a gastar el dinero que ya le pesaba en el bolsillo. Ya le he dicho para qué compraba yo todos esos diarios. Le he declarado cómo vino a parar a mis manos ese dinero. ¿Y espera usted que nos traguemos ese cuento? Un chico de 12 años buscaría una coartada mejor. Con que lo encontró en la calle, ¿eh? Entonces, ¿por qué no vino a entregarlo a la policía? ¿Dónde está la cartera en que dice que lo encontró? Bueno, escúcheme, Quinn. Hace 35 años que estoy en la policía, y son muchos los que he enviado ante el tribunal, pero nunca en todo este tiempo, óigalo bien, nunca, he tenido en mis manos un caso tan evidente como el suyo. Sí, usted puede ponerse de todos los colores. No se lo estoy diciendo para atemorizarle, pero si hasta el lugar donde le hemos encontrado el dinero parece cosa de una justicia superior. Describió un círculo. Sus zapatos lo denunciaron, y cuando la pista nos llevó hasta usted, allí estaba el dinero, en la caja de esos mismos zapatos. Sí, usted se deshizo de casi todos los billetes grandes, pero fue lo mismo. Hemos seguido la huella de cada uno de esos billetes. «Mis zapatos», suspiró Quinn. «Usted insiste en mis zapatos. Toda la noche no ha hecho otra cosa». Cerró los ojos y apretó los puños contra los párpados. ¿Cómo pudieron haber estado donde yo jamás he estado? ¿Cómo pueden haber dejado una huella donde yo jamás he puesto los pies? Les repito, señores, lo que les dije a medianoche, cuando me arrastraron a aquel horrible lugar, y lo que les diré hasta mi último suspiro. Jamás había visto antes esa casa, jamás había puesto mis ojos en ella, jamás había pasado por allí y ni siquiera he estado a varias manzanas del lugar. El inspector dijo casi compadecido: «No mienta, Quinn. Usted no puede hacer andar solos a sus zapatos». El acusado medio se incorporó en su silla, preso de un incontenible impulso de rebelión. Uno de los detectives extendió un brazo y le sentó de nuevo. Quinn siguió moviendo la cabeza desesperado.
Algo hay acerca de mis zapatos que quiero recordar y no puedo. Quiero recordar algo, pero no sé qué es. No puedo pensar con tranquilidad. Hay tantos rodeándome. Me acosan de una forma que... Yo sé que es una insignificancia, pero si pudiera recordarlo... Yo le diré algo que le hará recordar, dijo el inspector impasible, que esos zapatos le llevarán a la silla eléctrica. Apartó con un gesto brusco la confesión no firmada aún. Llévenselo de aquí, muchachos. Todo está tan claro que no vale la pena perder el tiempo con él. Ni el mismo Darrow, el famoso criminalista, conseguiría sacarlo del atolladero. Quinn salió de la habitación dando traspiés, sostenido por los detectives. Al cerrarse la puerta tras él, aún seguía mascullando algo. Tengo que acordarme. Ahora tráiganla a ella, ordenó el inspector. Bob White, que tomaba parte en el interrogatorio, preguntó: ¿Qué va usted a hacer con ella? ¿Acusarla de complicidad? Me parece que sí, por la forma en que ella ratifica cada detalle de las estúpidas declaraciones de él. Sin embargo, le diré francamente que si pudiera evitarlo, lo haría. Si algo puede perjudicarnos es envolverla a ella en el proceso. No es el tipo de mujer capaz de una cosa así. Su apariencia es tan honesta y respetable. Ya sé que eso no quiere decir nada, pero en cierto modo sí influye. Despertaría simpatía y automáticamente su marido sería beneficiado. Si yo estuviera seguro de que ella es ajena al asunto, que se tragó inocentemente las patrañas que él le contó para explicar el origen del dinero, me arriesgaría a dejarla tranquila y me dedicaría por entero a Quinn. White dijo: Encontré un rosario entre sus cosas cuando revisé el apartamento. Si usted cree en la psicología, yo conozco un método muy simple para descubrir con seguridad si ella es cómplice de su marido o no. Bueno, podemos probar. ¿Qué es? Ahora son las 6:30. Déjela en libertad, bajo vigilancia, desde luego. En el término de media hora, es decir, antes de las 7, podré decirle si ella es cómplice o el hombre cometió el hecho sin que ella supiera nada. Le daremos un poco de cuerda. Mrs. Quinn entró custodiada por una policía. Ya no lloraba. Su rostro estaba ojeroso y pálido, trastornado por ese inexplicable horror que se había abatido sobre ellos. Siéntese, Mrs. Quinn, dijo el inspector, con un acento más afable que el que había empleado con el hombre. Ella habló antes de que el inspector se lo pidiera. ¿No quiere usted creerme que él no pudo, que él no ha estado fuera de casa a esas horas desde hace muchos años? Dijo en voz baja y plañidera. Usted dice que el crimen fue cometido a las 4 de la mañana y mi esposo dormía a esa hora a mi lado, y eso todas las noches desde que nos casamos, no esa sola vez. Permítame que le haga una pregunta a Mrs. Quinn, interrumpió el inspector secamente. ¿Está usted invariablemente despierta a las 4 de la mañana? La respuesta fue dada en voz tan apagada que los que se hallaban en la oficina apenas pudieron oírla. Raramente, casi nunca. Y su cabeza cayó hacia adelante. Entonces, ¿cómo sabe usted que su marido no se ha movido nunca de su lado a esa hora? Tomemos al azar una noche cualquiera. Digamos, por ejemplo, la noche del 4 de agosto. Annie levantó la cabeza mostrando en su rostro una expresión de abatimiento. Era inútil que contestara. Ella lo sabía, ella no podía recordar. No podía diferenciar esa noche de las demás. Todos los días y todas las noches se presentaban igualmente borrosos en su memoria. El recuerdo se había esfumado sin esperanza de hacerlo volver, sin nada para evocarlo, nada por donde asirlo y separarlo del resto. Puede retirarse a su casa, Mrs. Quinn, dijo ásperamente el inspector. Uno de sus hombres tuvo que abrir la puerta para que ella se moviera, tan atolondrada se encontraba.
Cuando salió el inspector, levantó el pulgar en dirección a Bob White. Este regresó a la oficina antes de 15 minutos. Esa mujer no tiene nada que ver con esto, inspector. Puede estar seguro. ¿Cómo lo sabe? Se fue directamente de aquí a la iglesia, a oír misa de 7, a orar por él en su aflicción. Y ahora mismo está allí. Ni el más empedernido criminal habría tenido valor suficiente para hacer tal cosa si su conciencia le reprochara un crimen. Yo he catalogado bien su tipo. Perfectamente, dijo el inspector. Entonces la dejaremos libre definitivamente. Vamos otra vez adentro. Me alegro de que ella no tenga nada que ver con el asunto. Así no tendremos tropiezos con el jurado. Pero a él no le arriendo la ganancia. Quinn estuvo listo aquella misma mañana para comparecer ante el jurado. Este se reunió después del día festivo, es decir, un mes después de cometido el asesinato. El molde de la huella, el zapato, la declaración del vendedor de que se los había vendido a Quinn, la del tendero de comestibles de que Warner era cliente, en cuanto a la clase de billetes que siempre recibía del anciano, la de los vendedores de los comercios de ropa y de radios, y la del administrador de la casa de apartamentos, en cuanto a los billetes que habían recibido de Quinn una semana después del asesinato, era mucho más de lo que se necesitaba. Era un caso circunstancial sin igual. Fue convicto de asesinato en primer grado y la vista de la causa fue fijada para el siguiente mes, octubre. Llegada esa fecha, el abogado designado por la corte para defenderle le dijo abiertamente en su celda: «Me he hecho cargo de este caso por orden de la corte, pero no puedo salvarle, Quinn». «¿Sabe usted qué podría salvarle? Lo único que podría salvarle. Usted tiene solo una probabilidad entre 1000, y es si usted dice la verdad. Óigalo, si me dice la verdad, que si usted encontró la cartera donde dice que la encontró cerca del kiosco que está a la salida del metro, en la estación Brandon, a eso de las 6 de la tarde del 5 de agosto, hay una remotísima posibilidad de que la persona que la perdió reconozca la gravedad de las circunstancias por la publicidad que se dará al proceso y se presente a última hora para corroborar su declaración. Y aunque eso de ningún modo es fácil que suceda, como usted comprenderá, es el único rayo de esperanza que le queda. Voy a insistir e insistir sobre el tiempo y el lugar cada vez que abra la boca, pero no tenga mucha confianza. La persona en cuestión puede hallarse lejos de aquí, donde las noticias de este caso y la de su proceso no hará mucho ruido, no se publiquen. También puede haber fallecido, o podría suceder que ese dinero no fuera legítimamente suyo y, en consecuencia, temiera presentarse a declarar. Miró a Quinn con los párpados entornados. Hasta puede ser que esa persona no haya existido nunca. Si es así, peor para usted. Si ha existido una cartera y usted la ha destruido, como afirma haber hecho, eso, más que nada, es lo que ha sellado su suerte. Les repito que la destruí. Me obsesionaba la idea de guardarme ese dinero y quería dificultar lo más posible que su dueño pudiera probar que era suya. Corté la cartera en pequeños trozos con una hoja de afeitar a escondidas de mi esposa y al día siguiente, cuando iba a la oficina, fui arrojándolos uno a uno en los recipientes de basura. Me pareció una idea excelente y creí que era un tipo listísimo. Ironías de la suerte. Había temido que el dueño del dinero se presentara y él se viera obligado a devolvérselo. Ahora lo que temía era que no se presentara y por ello perdiera la vida. Acurrucado en el camastro de su celda, inclinó la cabeza con resignación. Al principio, durante los primeros días de mi arresto, pensaba que había algo que podría decir acerca de mis zapatos, que tal vez aclarara mi situación,
o por lo menos me brindara la oportunidad de hacerlo. Qué tormento ha sido tratar de recordar qué era sin lograrlo. Estuve a punto de enloquecer a fuerza de torturar mi cerebro. Ahora he desistido. Si no lo conseguí antes, menos podría conseguirlo ahora. Y, después de todo, tal vez estuviera equivocado. Tal vez, comentó secamente el abogado. Tal vez sea así. Era el acusado, ese hombre que está sentado ahí, un cliente asiduo de su salón de lustrar calzado, Freddy. ¿Ese? No. Vivía en la otra esquina. Pasaba delante del salón 2 veces al día al ir y venir. Y han pasado años sin que entrara una sola vez. Llevaba siempre los zapatos tan sucios que uno hubiese podido escribir su nombre en ellos. Hace tiempo que renuncié a lustrarle los zapatos alguna vez. Luego, un día del mes de agosto, entró por su propia voluntad. Casi me caigo de la sorpresa. ¿Puede usted declarar algo en particular acerca de la limpieza de zapatos, Freddy? Sí, que le hacía buena falta. Hacía tanto tiempo que no los lustraba que creía que aún regía el precio de 5 centavos. No se había enterado que, desde que nos hemos organizado en sindicato, se ha aumentado el precio. ¿Algo más, Freddy? ¿Puede usted recordar algo acerca de sus zapatos, aparte de que estuviesen sucios? Tenían pegados a las suelas pedacitos de lata. Uno de esos pedacitos estaba tan pegado y cubierto de barro que tuve que desprenderlo con un cuchillo. La defensa puede interrogar al testigo. No tengo ninguna pregunta que formular. ¿Dónde halló exactamente la cartera, Mr. Quinn? A la salida del metro, en la estación Brandon, del lado de los trenes ascendentes. ¿Qué día? El miércoles 5 de agosto. Observación del tribunal. El acusado y su defensor no tienen necesidad de levantar la voz. Se les oye perfectamente en toda la sala. ¿A qué hora del día fue? A eso de las 6 de la tarde. El fiscal puede interrogar al acusado. Solo 2 preguntas, Quinn. ¿Dijo usted en una estación del metro a las 6 de la tarde? ¿Pasaba mucha gente por allí en ese momento? Sí, bastante gente. Dígame, Quinn, ¿qué es lo que tengo en la palma de mi mano? No puedo decírselo. Está usted demasiado lejos. Sin embargo, cualquiera que tenga buena vista puede decirlo. ¿Tiene usted o no buena vista? Contésteme. Soy algo corto de vista. Y no obstante, usted y solo usted, entre toda la gente que subía la escalera del metro, la mayor parte de la cual debía de tener buena vista, usted y solo usted fue el que vio la cartera. La acusación ha terminado. Bueno, hasta ahora no hemos adelantado nada, dijo el abogado amargamente a Quinn en su celda durante un intermedio. Desde que comenzó el juicio, me hice el propósito de recalcar por lo menos una vez cada día el punto y hora en que usted encontró la cartera, la suma que contenía y el tipo de cartera. Nadie, ni siquiera un impostor, ha aparecido con la esperanza de obtenerlo. Esto hubiera sido algo, pues habría representado una posibilidad para nosotros. Ahora es demasiado tarde. Esto ha terminado. Ya no se presentará. De todos modos, no ha existido nunca más que en su imaginación. Si yo hubiese necesitado explicar la procedencia de una suma de dinero, hubiese sido más listo que usted. Quinn repuso sombríamente. Yo he dicho la verdad. Pero no siempre el que dice la verdad parece listo. Ahí vienen a buscarle otra vez. El jurado debe de haber llegado a un veredicto. 12 minutos y medio justos. No es necesario que yo vuelva con usted a la sala. Puedo decirle ahora mismo cuál es el veredicto sin necesidad de oírlo, dado el poco tiempo que les llevó. Todo esto me parece un sueño, dijo Quinn en el momento en que la ordenanza descorría el cerrojo de su celda. Del que no despertaré jamás. Sí, su señoría, nuestro veredicto es
culpable de asesinato en primer grado. Yo le sentencio a morir en la silla eléctrica en el curso de la semana que comienza el 26 de diciembre. Dicha sentencia será ejecutada por el alcaide de la prisión del Estado. ¡Mis zapatos! Tengo que recordar algo acerca de mis zapatos. Ayúdenme, por favor. No quiero morir. Bob White, de regreso a su hogar para las fiestas de Navidad, con el cuello de su grueso abrigo tapándole las orejas, se encontró con un policía a quien conocía de vista, el cual llevaba a empellones a un desarrapado individuo con barba canosa de varios días. El detenido no era culpable de un delito de mucha importancia. Podía adivinarlo por la despreocupación del policía al detenerse a cambiar unas palabras con él, a pesar del intenso frío que hacía. Su aliento formaba pequeñas nubes al salir de sus labios. «Es una noche demasiado fría como para detener a nadie», bromeó White. «¿Qué ha hecho este hombre?» «Se trata de la casa de Warner, cerca del río, que está dentro de mi radio. Este y otros vagos como él, que viven por los alrededores, han estado llevándosela pedazo a pedazo para hacer fuego. Cada vez que la clausuramos, la abren de nuevo y se llevan otro pedazo. Estamos cansados de advertirles que no se acerquen por allí, y ahora vamos a hacer que escarmienten. Tengo órdenes estrictas de mi jefe de detener a cualquiera que encuentre allí de ahora en adelante. Pero ¿es que la casa no se ha venido abajo todavía?», preguntó White, sorprendido. «Creía que ya la habían demolido hace tiempo. Yo intervine en ese asunto. Un día de esta semana, creo, le sientan en la silla eléctrica al tipo». El tambaleante vagabundo, pataleando malhumorado sobre el suelo helado, exclamó: «¡Oh, lléveme de una vez donde no haga tanto frío!», y le dio al policía un puntapié en el tobillo para obligarle a hacerlo. Este dio un respingo, le asió el cuello levantándolo en vilo y lo sacudió con furia. «Donde no haga frío, ¿eh? Ya te haré yo entrar en calor». Y volviéndose a White: «Hace una semana que vengo haciendo lo mismo. Con toda seguridad habrá allí otro vago de esos cuando vuelva. Yo iré allí y vigilaré hasta que usted regrese», se ofreció el detective. «De todos modos dispongo de tiempo y no tengo a nadie que me espere en mi casa para celebrar la Nochebuena. Solo me encontraré allí 4 paredes y una percha. Haga usted lo que guste», dijo el agente de policía. Este y su bamboleante prisionero marcharon en zigzag calle arriba, y White siguió la dirección opuesta hacia la helada orilla del río, cavilando qué impulso le hacía acercarse a un lugar como aquel en una noche tan señalada. Había oído decir que los asesinos suelen volver a la escena de sus crímenes, pero no los detectives. Era como una oscura caverna abierta entre las paredes casi invisibles de los depósitos. Mientras avanzaba lentamente, la luz de su linterna recorrió el suelo congelado que se extendía ante él. Cuando llegó frente a la casa, dirigió el haz de luz contra la fachada. Le había producido pésima impresión aquel día de agosto en que habían descubierto en ella el cadáver de Warner, pero entonces era un palacio en comparación con el estado en el que ahora la veía. Comprendía perfectamente que al policía se le agotara la paciencia con los merodeadores. El frontal del porche había desaparecido, al igual que el suelo. No había quedado ni un cristal en las ventanas. La puerta también había desaparecido, lo mismo que los marcos de las ventanas. Hasta las mismas tablas que la policía había clavado en la puerta habían sido arrancadas otra vez. White dio la vuelta alrededor de la casa, hasta llegar al fondo por el corredor donde había descubierto la condenada huella. Allí la devastación era todavía mayor, pues los vándalos habían podido llevar a cabo su obra sin exponerse a ser descubiertos desde la calle. En el sepulcral silencio, mientras estaba allí contemplando tristemente la escena, oyó un ruido en algún lugar dentro de la casa. Tal vez se tratara de ratas que huían ahuyentadas por la luz de su linterna, que penetraba por las rendijas de la pared.
Algo cayó pesadamente, rodó y finalmente se detuvo. No cabía duda, eran ratas, pero era lo bastante sagaz como para decidirse a entrar y echar un vistazo solo para convencerse. No había tenido hasta entonces la intención de hacerlo, descontando que Donland, cuyo servicio suplía, no había descuidado su obligación. Entró por la puerta trasera de la casa, que estaba abierta. Avanzó paseando delante de él la luz de su linterna, no por temor, sino para asegurarse de dónde ponía el pie. Era esta una precaución realmente necesaria. En la habitación donde encontraran a Wagner, secciones enteras del suelo habían sido levantadas dejando al descubierto las vigas del armazón. Se podía ver abajo, en algunos lugares, una especie de sótano. De nuevo se produjo el ruido, luego un tintineo como de cadenas y después de algo que al parecer rodaba. Avanzó con precaución unos pasos por una de las vigas, como un equilibrista dirigiendo su linterna hacia abajo. Se produjo una desbandada. Seguramente eran ratas, pues el lugar estaba plagado de ellas. Eran una amenaza para el vecindario. El Departamento de Sanidad debía intervenir y hacer que se demoliera de una vez el edificio. Pero todo el trámite burocrático, pensó. ¿Y si los chiquillos tomaban el lugar como campo de juego? Una figura gris con forma de torpedo se escurrió bajo sus pies, claramente visible a la luz de su linterna. La siguió otra, que vaciló a medio camino y volvió sobre sus pasos. White experimentó una sensación de repugnancia mezclada de temor. Entonces cometió una equivocación. Tal vez el leve movimiento de su cabeza siguiendo la carrera de los animales bajo sus pies le hizo perder el equilibrio. Tal vez la podrida viga estaba esperando justamente ese momento para quebrarse. Se produjo un crujido y White se deslizó hacia abajo como un niño por la baranda de una escalera. Una nube de polvo y cascotes le siguió. No fue una caída peligrosa, pues la profundidad no era mayor de 2 metros. El suelo, abajo, no era de cemento ni ladrillo, sino de tierra apisonada. Era más una cueva que un sótano. Quizás había sido excavada por el mismo Wagner en el curso de años y la tierra acarreada fuera poco a poco. White no podía quejarse. Su linterna, que con la caída salió lanzada por el aire, cayó como por milagro sin apagarse. Quedó a pocos pasos de él lanzando un corto haz de luz. La empuñó rápidamente y se incorporó. Eso atenuó un tanto lo desagradable de la situación. El ruido de carreras a su alrededor y la sensación imaginaria de asquerosos cuerpos moviéndose a sus pies le hicieron lanzar una exclamación. Cualquier otro en su lugar lo hubiera hecho también. Se quedó inmóvil, barriendo el lugar en torno a él con la luz para mantener a raya a los animales. Sus rápidas carreras se le antojaron agresivos avances y retrocesos hasta el círculo de luz. Esperaba ser atacado de un momento a otro y sabía que en cuanto una se atreviera, las demás la seguirían. Las sombras a su alrededor pululaban de ratas. Otra vez oyó el ruido metálico y un objeto de forma cilíndrica rodó hasta sus pies. White dio un salto espasmódico y dirigió la luz hacia el objeto. Era una lata, simplemente, desplazada por uno de los roedores al huir. La levantó para utilizarla como proyectil, la agarró con su mano derecha y sujetó la linterna con la izquierda, haciendo siempre girar la luz. Esta le permitió descubrir en el suelo de tierra a uno de los animales. White le arrojó la lata, profiriendo un puf de repugnancia. El proyectil dio de lleno en el animal, atontándolo. Levantó otra lata, las había en abundancia, y se la arrojó para terminar de matarlo. Pero en vez de dar contra el animal, lo hizo contra la lata que arrojó anteriormente abriéndola. La tapa saltó como si hubiese estado mal soldada. La rata, reanimándose, huyó dificultosamente como si tuviera algún miembro roto. White se olvidó de ella y de sus demás congéneres. Se olvidó de dónde estaba y hasta se olvidó de pedir auxilio. Se quedó allí, mirando fijamente lo que acababa de aparecer dentro del círculo de luz.
No se trataba de la conserva que debía de haber contenido la lata, sino de un apretado rollo de billetes que asomaba por la abertura. Lo que atrajo allí a Donlan, el policía de servicio, un poco después, fue el ruido que White producía abriendo lata tras lata con ayuda de una pesada piedra. «¡Soy yo!», dijo White, cuando la linterna del policía le descubrió desde arriba por entre las vigas. «Me caí. Tenga cuidado al pisar». Donlan respondió: «¿Qué es lo que ha encontrado usted?». «Tengo aquí, hasta ahora, $92,000 que estaban en las viejas latas escondidas en este sótano, y aún quedan muchas por abrir. Ayúdeme, venga. ¿Se da cuenta? Quinn no puede ser el asesino, pues este es en realidad el tesoro, intacto, y no los $2,000 que se le encontraron». «De ningún modo», contradijo de plano el inspector en su oficina, cuando los policías llegaron con $115,000, el total del hallazgo. «Eso prueba que Quinn no dio con el escondrijo de Wonder y nada más. No significa que no sea el asesino, ni mucho menos. Nosotros mismos tampoco dimos con este dinero, ¿no? Y dispusimos de bastante tiempo para hacerlo. Quinn solo tuvo pocas horas, desde las 4 de la mañana hasta el amanecer. Fueron necesarias las depredaciones de los vagos y una caída accidental para descubrir ese sótano. Hay muchas maneras de dar con una cosa. Quinn pudo haberse atemorizado por algo y haber huido antes de registrar por completo la casa, o pudo haber revisado todo sin sospechar la existencia del sótano, y hasta pudo haberse dado por satisfecho con los $2,000 que encontró enseguida, haciéndole pensar que eso era cuanto el viejo pajarraco poseía, sin molestarse en seguir buscando. Alisó los sobados billetes emparejándolos lo más posible. «White, esto quizá ni rime con esa huella de pisadas ni con el repentino dispendio de Quinn a solo una semana de la muerte de Wonder, pero a usted le pasan inadvertidos algunos detalles, tal vez unos cuantos». «Lo siento», replicó White con obstinación, «pero algo me dice que hemos condenado a un inocente. ¿Quiere usted decir que le va a dejar ir a la muerte el jueves por la noche después de lo que acabamos de descubrir?» «No. Ahora mismo voy a notificar esto a la oficina del fiscal. El asunto es de su incumbencia, no de la mía. Yo solo soy un policía, pero yo sé cómo se desenvuelven estos asuntos. Si eso es lo que usted espera, le digo que esto no va a servir para conseguir una revisión de la causa, pues no constituye en modo alguno una nueva evidencia. Esto solo prueba que Quinn no halló lo que buscaba, y dudo de que ni siquiera sirva para retrasar la ejecución de la sentencia». White respondió acaloradamente: «Entonces este será el mayor error judicial que se haya cometido en muchos años. No será más que un asesinato legal. A todos ustedes el bosque no les deja ver los árboles. Huellas de pasos, unos cuantos billetes viejos, una limpieza de zapatos. Eso es todo lo que condena a Quinn. Pruebas circunstanciales, nada más. No digo que no haya sido una investigación correcta, pero esto que acabamos de descubrir debía de ser el móvil principal del crimen. ¿A qué queda reducido el caso ahora? Falla por la base. Es solo un grupo de pequeñas coincidencias inconexas flotando en el aire». «Si usted lo cree así», dijo fríamente el inspector, «debo decirle que no estoy de acuerdo con usted, aparte de que el asunto ya no es de mi incumbencia». «Ya lo creo que lo es», gritó el detective. «No quiero manchar mi conciencia con la sangre de ese hombre. Contribuí a llevarlo donde está, y me importa mucho hacer cuanto esté en mi poder para sacarlo de ahí. Y si ustedes son tan miopes que no ven las cosas como yo las veo, les aseguro que obraré por mi cuenta». Las hostilidades se rompieron definitivamente, aunque White alardeaba un poco. «Es la influencia de la Navidad», murmuró alguien. «Quiere hacer el papel de rey mago. Hágalo. Nadie va a impedírselo», asintió el inspector irónicamente. «Si cree que Quinn es inocente, tráigame a quien lo hizo. Eso es todo lo que tiene usted que hacer. Y es lo único que puede salvarle, se lo advierto».
Al primer aviso de que ha hallado al verdadero culpable, me pondré en comunicación con la oficina del fiscal para que telefoneen al gobernador y se consiga que éste suspenda la ejecución. Tienen tan pocos deseos de enviar a un inocente a la silla eléctrica como usted o yo. Pero el tono de burla con que pronunció estas palabras demostraba que no esperaba ningún resultado favorable del trabajo de White. «Menuda faena la que le espera», siguió diciendo, guiñando un ojo a otro detective. «Quinn debe ser ejecutado el jueves por la noche, como usted sabe, y ahora es la 1 de la mañana del martes. ¿Cree usted que puede resolverlo en solo 3 días? Y será mejor que se asegure de que el que traiga sea el verdadero culpable, White. No sea cosa de que se tire en plancha». Bob White tomó su sombrero de un manotazo y abrió la puerta. «Ya veremos», exclamó sombríamente. Alguien dijo en tono de broma al cerrarse la puerta tras el detective. «Tipo divertido este Bob White». Todos rieron, incluso el inspector. Luego se olvidaron de él. Después de haber estado llamando un buen rato, se oyó funcionar la llave de la luz al otro lado de la puerta. La mujer de Quinn, un espantajo envuelto en una bata, incapaz ya de todo sentimiento de temor, alarma ni esperanza, abrió la puerta. «No creía que usted siguiera viviendo aquí», dijo White. «Me alegro de encontrarla». Ella contestó inexpresivamente. «¿Ya sucedió? ¿Eso es lo que usted viene a decirme?» «Creía que no era hasta la noche del jueves». Solo sus labios se movían. Nada podía ya sacarla de su anonadamiento. El cambio que se había operado en ella desde que la viera durante el proceso le impresionó, aunque él no era de los más sensibles, más bien todo lo contrario, según sus compañeros. Su cabello había encanecido y su rostro mostraba las huellas del dolor imborrable. «Sé que es un poco tarde y lamento haberla hecho levantarse a esta hora. Ya no sé lo que es dormir. Me siento al lado de la ventana a oscuras y me estoy allí toda la noche». «¿Me permite entrar a hablar con usted un momento?» Ella abrió la puerta un poco más, haciendo un desmañado ademán. Pero todo lo que dijo fue: «¿De qué?» «No sé», confesó él. «Se trata de su esposo, desde luego, pero quiero decir que ignoro lo que en concreto podemos decir de él. Acabo de salir de comisaría bufando. Vine aquí como impulsado por no sé qué». Ella se sentó, mirándole y con las manos descansando resignadamente entrelazadas sobre su regazo. «Usted no cree que él sea culpable, ¿verdad?», soltó White finalmente. «Bueno, vine para decírselo. Yo mismo no lo sé». Esperó algún signo. Ni sorpresa, ni interés, ni esperanza. «Hemos encontrado $115,000 esta noche en la casucha de Wonder. Ahora el asunto toma otro cariz, al menos para mí». Volvió a esperar. ¿No hay algún pequeño detalle que usted pueda proporcionarme? ¿Algo de lo que no haya hablado todavía? No desconfíe de mí. Ahora estoy de su parte». Se inclinó hacia ella. «No se quede así, mirándome de ese modo. No disponemos de mucho tiempo. ¿No se da usted cuenta de que se trata de salvarle?» Luego, desconcertado por la inmovilidad de su rostro, gritó casi alarmado: «Usted no cree que sea culpable, ¿verdad?» «No lo creí al principio ni durante mucho tiempo después», dijo ella con acento de desengaño. «Ahora yo...» «Su propia esposa», murmuró él espantado. «¿Quiere usted decir que ahora sí lo cree?» «No. Solo quiero decir que yo ya no estoy segura de su inocencia. Ya no estoy segura. Ustedes, la policía, el público y el mundo entero dijeron que él lo había hecho. Probaron que él lo había hecho. Me figuro que terminaron por convencerme a mí también.
hicieron nacer dudas ante mí antes de que todo terminara. White la asió ansiosamente por el descarnado hombro. Pero él nunca le confesó que era culpable, ¿no? Su marido nunca le dijo que fuera él. No. Lo último que me dijo cuando se lo llevaron fue que era inocente, que él no era quien había cometido ese crimen. Entonces, aún podemos salvarlo. Tiene usted que ayudarme, para eso estoy aquí. Usted ha compartido su vida hasta que sucedió esto. Yo no. Debe de haber algo, algún pequeño detalle que usted y solo usted puede descubrir que logre realizar el milagro. Haga un esfuerzo, por favor, concéntrese. Vea, hay dos cosas que se nos oponen. Una es esa huella, la otra es la cartera que contenía el dinero. La huella es la más importante de las dos. La otra no tiene consistencia por sí misma. Ellos no pueden probar que él robó ese dinero a Wagner, pero sí que su zapato dejó esa huella al lado de la casa del viejo. Eso es lo que ya han hecho, y no ofrece la menor duda. Yo mismo trabajé en ese punto. La Supporta Company pudo convencerme, al mostrarme sus registros, de que ningún otro zapato, fuera de los que le vendieron a su esposo, podría haber impreso esas huellas. No hay posibilidad de un duplicado. La fábrica utiliza una horma individual para cada uno de sus clientes con pies planos y soportes también individuales. No hay dos casos iguales, eso es indudable. Y sin embargo, podemos allanar esa dificultad. Debemos hacerlo. En primer lugar, ¿qué hizo su marido con el par de zapatos viejos? ¿Qué hacía cada vez que se le deterioraban unos zapatos y tenía que desecharlos? Los guardaba sencillamente. No podía deshacerse de ellos por lo caros que le costaban. Puedo mostrarle todos los pares que se ha comprado desde que comenzó a usar esa clase de zapatos. Mrs. Quinn llevó a White a la habitación contigua, abrió un armario y le mostró 3 pares de zapatos en distinto grado de deterioro. La suela estaba gastada hasta quedar reducida a poco más del espesor de un papel, según pudo comprobar al examinarlos uno a uno. Uno tenía un agujero del tamaño de una moneda de 10 centavos, otro un agujero del tamaño de una pieza de 25 y un tercero el de una moneda de $0,5. No ha sido ninguno de estos el que dejó la huella, dijo White. Esta mostraba una suela intacta y el tacón apenas gastado. Y el testimonio de limpiabotas probó que fue el par de zapatos que usaba entonces el que tenía adherido el barro a las suelas. Me había olvidado de eso. Se pasó la mano por el cabello con desánimo. Es un obstáculo más. Durante el trayecto hasta aquí he venido considerando la posibilidad, aunque vaga, de que uno de sus zapatos viejos hubiese ido a parar a manos de otra persona, que hubiesen sido arrojados a la basura, por decirlo así, y recogidos por un vago o un pordiosero que anduviera luego con ellos por los alrededores de la casa de Wagner. Pero, puesto que todos sus zapatos viejos están aquí, esa hipótesis no sirve. ¿No recuerda usted si el par que tenía en uso, el nuevo, dejó en algún momento de estar en su poder desde la fecha que los compró hasta el día del asesinato? ¿No los mandó su esposo a arreglar por casualidad? No, dijo ella con desaliento. No necesitaban compostura. Tenían solo un par de meses de uso, así que estaban casi nuevos. White cerró el ropero de un portazo y volvió lentamente a la salita. Insisto, sin embargo, no volveré a gozar de un momento de descanso si a él... Agarró el picaporte de la puerta, listo para salir, y se quedó allí inmóvil con la cabeza inclinada. Yo no cambio de idea muy fácilmente, pero cuando lo hago es para siempre. Estoy convencido de que su marido no cometió ese asesinato, Mrs. Quinn, pero necesito algo más que mi propia convicción para seguir adelante. No sé qué hacer. Ella se quedó sentada, en actitud apática, emocionalmente muerta, si no físicamente. Era ya viuda, aunque su marido viviese todavía.
En el silencio que a esa hora, las 2 de la mañana, les rodeaba, de algún lugar de afuera llegó hasta allí un ruido, tal vez del fondo de la casa. Era un gemido ahogado, lúgubre. —¿Qué fue eso? —preguntó White, distraído, con la mano aún agarrando el tirador. —Gatos, gatos que andan por los patios —murmuró ella débilmente. Él se encogió de hombros, desesperanzado, y abrió la puerta. —Bueno, ya me he entretenido bastante —dijo en voz baja—. No hemos adelantado nada. Salió al pasillo y dijo a la mujer por encima del hombro, al mismo tiempo que cerraba la puerta tras él: «Si usted recuerda algo que crea útil, puede encontrarme en la comisaría de policía. Mi nombre es White». Ella asintió sin vigor, fijando sus apagados ojos en él, acurrucada siempre en su silla, inmóvil, como una especie de momia que conservara una leve facultad de comprensión, pero nada más. White cerró la puerta y bajó lentamente la escalera, paso a paso, con rigidez de autómata, la barba hundida en el pecho. Algunas de las puertas de los pisos bajos ya tenían colgadas modestas guirnaldas de Navidad. Había sido tan fácil colocar a Quinn donde ahora estaba, y era tan difícil sacarlo de allí. Pero él no podía dejarlo morir. Su propia tranquilidad de conciencia no se lo permitía. No podía dejarlo morir, pero ¿cómo iba a impedirlo? Atravesó el vestíbulo y salió al frío de la desierta calle. Levantó el cuello de su abrigo y hundió sus manos en los bolsillos. Caminó pesadamente, descorazonado. Al doblar la esquina, creyó oír a una mujer ebria llamar a voz en cuello desde uno de los pisos altos de una de las casas de apartamentos que había dejado atrás. Pero un taxi, cargado de pasajeros bulliciosos, pasó a toda velocidad en ese mismo momento por la avenida lateral y ahogó los gritos. White siguió su camino absorto en sus pensamientos. Era una noche demasiado fría para seguir caminando o esperar el metro. Decidió tomar un taxi para volver a su apartamento. Divisó uno al otro lado de la avenida, le llamó y el automóvil dio la vuelta para acercarse. Entró en el auto, cerró la puerta y dio al chofer su dirección. Este vaciló y preguntó, mirando por el espejo, las manos sobre el volante: «¿Quiere esquivarla, patrón, o esperamos un momento?» La portezuela del taxi volvió a abrirse y la mujer de Tom Quinn apareció agitada ante él, vistiendo aún la bata que tenía puesta un momento antes, con la cabeza descubierta y descalza sobre el suelo helado. Una columna de vapor salía de su boca, pero no podía articular palabra. El detective pensó si no se habría vuelto loca de repente. Se precipitó hacia ella, la introdujo dentro del taxi y, quitándose su abrigo, se lo puso sobre las espaldas. Esperaba resistencia, pero ella le dejó hacer, siempre jadeando. «Pronto, dé la vuelta a la esquina, hasta el número 324», ordenó al chofer. «¿Qué ha hecho usted? ¿Quiere coger una pulmonía?» Ella contestó con aquella voz apagada, muerta, entrecortada ahora por el esfuerzo de la carrera para alcanzarlo. «No es nada, creo, pero he recordado algo después de que los oí. Los he oído muchas veces desde entonces, pero hasta ahora no lo había recordado. Tal vez haya sido porque usted me preguntó qué era». «Delira», pensó él. «¿Qué era qué?», le preguntó. «Los gatos del patio. Quinn se los arrojó una noche, sus zapatos, poco antes de que sucediera eso. No es nada, sin embargo, ¿no? No le servirá para nada. ¿O sí?». White pudo advertir una nota de ansiedad en sus últimas palabras. Parecía ahora reanimarse un poco, no del frío que había soportado, sino de la insensibilidad en la que estaba sumida en las últimas semanas. «¿Les arrojó los dos?» «Primero uno y después el otro». «¿Cuánto tardó en recuperarlos?» «Tom bajó enseguida, pero no pudo encontrarlos. Dijo que no le había sido posible dar con ellos por ninguna parte, pero al día siguiente a mediodía los encontré en el pasillo, frente a la puerta, envueltos en una hoja de periódico». White dio un salto, pero no fue porque el taxi se hubiese detenido,
puesto que entonces se aproximaba a la acera. «Dios es bueno, incluso para un pobre detective», exclamó con fervor. Luego se volvió a ella impetuosamente. «Y esperó hasta ahora para decirlo. ¿Qué es lo que le sucede a usted? ¿Pretendía librarse de su marido? ¿O es que él tenía ganas de morir?» «No volví a acordarme de eso hasta esta noche. Era algo tan insignificante. No creí que tuviera ninguna importancia». White le hizo cruzar rápidamente la acera envuelta en su abrigo. De nuevo entraron en la casa y subieron precipitadamente las escaleras. «¿Ninguna importancia?» «Muchísima. Es el resorte vital del caso. Lo demás son fruslerías. Hasta un novato podría investigar partiendo de ese hecho». Entró precipitadamente delante de ella y llegó hasta el dormitorio. «¿Por qué ventana fue? ¿Por esta?» «Bébase un trago de whisky para no resfriarse y venga después a ayudarme». Los gatos seguían su serenata allá abajo sobre la tapia divisoria. Ella volvió al lado de él, tosiendo ligeramente y secándose los labios con el dorso de la mano. «Comprende usted a dónde quiero ir a parar, ¿no?», dijo él secamente. Alguien se apoderó de los zapatos al arrojarlos Quinn por la ventana, y los tuvo puestos desde ese momento hasta el día siguiente. Ese alguien, mientras los tuvo puestos, mató al viejo Warner. Luego, presintiendo que podían delatarlo de algún modo, se encargó de que los zapatos volvieran a poder de usted anónimamente. O tal vez no. Quizás todo haya sido deliberado. Un malévolo y logrado intento de hacer recaer las sospechas sobre un inocente, y de ese modo conseguir para sí mismo la impunidad. Quinn debió arrojarlos la misma noche del crimen. No me importa que usted pueda recordarlo. Debe de haber sido esa noche. No hay otra posibilidad. La tapia divisoria no tiene más de 2 metros de alto. Si su marido no los encontró en ninguno de los patios cuando bajó a buscarlos, resulta evidente que algo había ocurrido con ellos. Era en agosto. Las ventanas abiertas de par en par. Fueron a caer directamente en alguno de esos apartamentos de la planta baja del edificio de al lado. Por muy enfurecido que estuviera su marido y por muy mala puntería que tenga, los zapatos no pudieron ir más lejos. Esto solo hubiese sido posible si los hubiera arrojado horizontalmente y no hacia abajo. Perfectamente. Alguien, pues, que vivía en una de esas habitaciones traseras, había estado pensando en Warner, madurando su plan y conteniéndose solo por temor a las consecuencias. Los zapatos caídos en su habitación como llovidos del cielo le decidieron. Por medio de guantes o de un pañuelo podía eliminar el riesgo de dejar sus huellas dactilares, y disponiendo de unos zapatos de características tan especiales para hacer recaer las sospechas sobre otra persona, ¿qué más podía desear nuestro desconocido? Debió de ver a su esposo buscándolos en los patios. Al no llamar éste a la puerta para pedirlos y ver después apagarse la luz del cuarto, comprendió que ustedes los daban por perdidos, por esa noche al menos. Se los calzó y salió a poner en ejecución el plan largamente madurado. Ahora estoy seguro de que la huella tan perfecta no fue casual, sino dejada ex profeso, con el propósito de que la policía lo descubriera y por ello equivocara el camino. Se pasó la mano por la barbilla, satisfecho. Eso explica lo de la huella. El dinero de la cartera se explicará por sí solo. Pero dejemos todo esto ahora. Estoy perdiendo un tiempo precioso. Ya no la necesito a usted. Usted casi esperó hasta ser demasiado tarde, pero respondió magníficamente. Mrs. Quinn siguió a White hasta la puerta. Pero no es demasiado tarde, ¿verdad? Hace más de 4 meses ya. ¿No habrá huido a estas horas? Claro que habrá huido, respondió White, asomándose por el hueco de la escalera. Pero no puede ir a parte alguna donde yo no pueda encontrarlo. Empiece a arreglar el apartamento, Mrs. Quinn. Su esposo estará de vuelta dentro de pocas semanas. Al primero que White fue a buscar fue al encargado de la casa de apartamento situada al fondo de la de los Quinn. Acalló sus gruñidos pasándole la insignia por delante de los ojos. ¿Cuánto tiempo hace que vive aquí la gente del 1A?
¿Los McGee? 2 años en abril. ¿Y el 1B, al otro lado del pasillo? ¿Mrs. Alving? Hace 5 años que vive en la casa. Eligió primero el apartamento a la izquierda de la ventana de los Quinn. Ambos hombres se dirigieron allí, saliendo a la calle y dando vuelta por un pasaje. White dejó el pulgar apretando el botón del timbre. «Policía, Departamento Central. Usted es McGee, ¿no?» Un hombre de unos 50 años, con calzoncillos largos asomando debajo de un albornoz, admitió, con evidente nerviosismo, que lo era. Su esposa se asomaba por el fondo igualmente nerviosa. De alguna parte salió la voz de un chiquillo. «¿Es Santa Claus, mamita?» Santa Claus preguntó autoritariamente. «¿Quién duerme en la habitación trasera de este apartamento?» «Mis 3 hijas», respondió McGee. Estaba menos nervioso, según notó el policía. No obstante, White se introdujo en el apartamento y fue a echar una mirada. Allí había 3 camas, y en una de ellas dormía una niña de unos 13 años. En otra, 2 niñas más pequeñas. «¿Siempre han dormido ahí?» «Desde que vivimos en este apartamento. ¿Qué ocurre, señor?» En vez de contestar, miró al suelo y preguntó a su vez: «¿Qué número calza?» Y acechó su rostro. McGee parecía inocentemente sorprendido por la pregunta, pero no era una sospecha de culpabilidad. Era, evidentemente, uno de esos hombres que no recuerdan el número de zapato que calzan. «41», replicó su esposa, sin ninguna vacilación. Por la expresión de ambos, White comprendió que eran ajenos completamente al caso. Hizo, pues, solo una pregunta más sin propósito deliberado. «¿No ha tenido usted en su casa el último verano a algún pariente o amigo que haya venido a pasar unos días con ustedes?» «No, no disponemos de espacio. ¿Dónde iba a meter a las niñas?» «Bien, gracias», dijo White bruscamente. Una mujer de edad madura abrió, después de un largo intervalo, la puerta del apartamento situado al otro lado del zaguán. Los recibió con aprensión fácilmente explicable. «No se alarme. Solo quiero cambiar unas palabras con usted. ¿Quién ocupa la habitación trasera de su apartamento?» «¿Cómo?» «Está alquilada». «Esta es», se dijo White. «Voy a entrar». Y así lo hizo. «¿Quién la ocupa ahora?» «¿Cómo?» «Una señorita muy respetable, por supuesto. Es bibliotecaria. Ella...» «¿Desde cuándo vive aquí?» «Desde el día 1 de septiembre». «Con que el 1 de septiembre, ¿eh? Siéntese y cálmese. Esto nos llevará un rato largo. Lo que yo quiero saber es quién la ocupó antes de esa respetable señorita». Un joven, un tal Mr. Kozlov». «Mr. Kozlov, ¿eh?» Extrajo su libreta de apuntes. «¿En qué fecha se marchó aproximadamente?» La mujer no lo recordaba. 2 o 3 semanas antes de... «Tiene usted que ser más precisa, Mrs. Alving. Necesito la fecha exacta. Ese hombre es sospechoso de asesinato. Es un asunto muy serio». La mujer se quedó con la boca abierta, vacilante. «Oh, usted debe estar equivocado. Era un joven tan juicioso, tan bueno». «Siempre lo parecen en su propia casa». «Bueno, ¿qué dice? ¿No tiene alguna anotación que le haga recordar?» «Podría ver mi libreta de depósitos del banco». Pasó a otra habitación, donde estuvo hurgando durante un rato, que a White le pareció interminable, y salió al fin trayendo una sobada libreta. «Cobro $10 por la habitación trasera y me he hecho el firme propósito de depositar esa suma el mismo día que la cobro. El último depósito que aparece aquí antes de que viniera esta señorita tiene fecha de 30 de julio. Naturalmente, cobro por adelantado. Soy muy rigurosa en ese sentido. Quiero decir, pues, que Kozlov se quedó hasta el 5 de agosto. White entornó sus párpados y la miró gozoso. Wagner había sido asesinado en la noche del 4 al 5. «Se está usted portando admirablemente, Mrs. Alving. Veamos ahora, trate de precisar sus recuerdos.
¿Le hizo él saber 1 o 2 días antes que pensaba dejar la habitación? ¿O se marchó inesperadamente? Es muy importante. Vea si lo recuerda. La mujer se concentró y al cabo de un momento dijo: un día me dijo que se marchaba, y lo hizo sin más ni más. Ahora me acuerdo. Eso me molestó, pues el resto del mes no me iba a ser posible alquilar la habitación. White había averiguado todo lo que necesitaba saber. Lápiz en mano, anotó rápidamente. ¿Cómo era el hombre? Tendrá unos 28 o 30 años. Es de cabello rubio, más o menos de la estatura de usted, pero un poco más delgado. ¿Los ojos? Pensó un instante. Azules. ¿Trabajaba mientras vivió aquí? No, siempre estaba buscando empleo. Parecía no dar con nada que le conviniera. ¿Le dijo a dónde se mudaba? ¿Dejó alguna dirección? Ni una palabra. Habría sido esperar demasiado. En realidad, al día siguiente de marcharse, llegó una carta para él. La guardé durante mucho tiempo por si venía a buscarla, pero nunca apareció. White estuvo a punto de abalanzarse sobre la mujer. ¿Dónde está esa carta? ¿La tiene todavía? La tuve puesta en el marco del espejo de la sala durante meses. Finalmente la rompí. El detective sintió deseos de apretarle el cuello hasta hacerle arrojar los dientes postizos. ¿De dónde venía? ¿Qué decía el matasellos? Oiga, ¿qué se ha creído?, dijo ella con dignidad ofendida. Vamos, yo sé lo que son estas cosas, no trate de engañarme. La actitud de la mujer le demostró que había dado en el clavo. ¿Puede acarrear molestias abrir una carta dirigida a otro? No. White mintió deliberadamente. Por lo menos cuando han pasado 30 días sin que haya sido reclamada. Ella pareció completamente tranquilizada. Bueno, no me gustaba decirlo, pero quería asegurarme de si era bastante importante para guardarla. Entonces la abrí con vapor. Era una carta tonta de alguna muchacha que vive déjeme recordar, Pittsburgh. No, Pittsfield. ¿Qué decía? Ya estaba en pie dirigiéndose a la puerta. Oh, le decía que se alegraba mucho de saber que le iba muy bien en la ciudad. Pero el hombre, según el ama de casa, no había encontrado trabajo. Eso explicaba el motivo del asesinato. Poder vivir de la manera como él decía en sus cartas a sus amistades del pueblo natal. White ya sabía dónde podía encontrarlo. En Massachusetts. Podía llegar allí a mediodía, en vísperas de Navidad. Mal día para White, pero peor lo era para el pobre Quinn, encerrado en su celda en espera de que cumpliera su ejecución. Era su penúltimo día de vida. Triste modo de celebrar la Navidad. Mrs. Alving se esfumó tras él, en pie en el umbral de su apartamento abriendo la boca. Ahora tendría algo de qué hablar durante el resto del invierno. «A la estación central», dijo White al chofer del taxi. La Nochebuena en los suburbios de Pittsfield era lo que debía ser. Una noche clara, con las estrellas brillando en el cielo y una capa de nieve recién caída en el suelo. Eso contribuía a empeorar el desagradable trabajo que él había ido a hacer allí. La casita que vigilaba era tentadora, con sus luces filtrándose a través de las ventanas, en cada una de las cuales aparecía colgada una guirnalda. Más de una vez se había perfilado tras un cristal la cabeza de una muchacha que parecía aguardar la llegada de alguien. Bueno, no solo él esperaba. Un automóvil de 2 asientos, cosa de $700, llegó a las 6:30, justamente a tiempo para la cena de Nochebuena. El hombre que se apeó de él estaba bien trajeado y llevaba un paquete blanco, quizás una caja de bombones debajo del brazo. Abrió la puerta cancela y echó a andar por el camino que llegaba a la puerta de la casa. Extendió la mano para agarrar la aldaba enguirnaldada. La luz que caía sobre él por una ventana reveló a White que se trataba de un hombre de unos 30 años,
rubio y de 1,70 m de altura. No era bien parecido, pero sus rasgos no denotaban maldad. Se podía admitir que una muchacha le hubiera invitado a cenar en su casa en Nochebuena. No llegó a golpear con la aldaba. Oyó crujir levemente la nieve detrás de él y enseguida vio a un hombre en pie a su lado. Le preguntó sonriendo: ¿Es usted también un invitado? No, dijo White. No he sido invitado. Lo cogió por el codo. Vamos a su coche, le dijo. Alejémonos de aquí antes de que ella vuelva a mirar fuera y lo vea. Pero es que me esperan para cenar. No, Kozlov, dijo el detective aumentando la presión en el brazo. Usted tiene una cita en la ciudad por el asesinato de Otto Wagner. Le sostuvo durante 1 minuto hasta que pasó el peligro de que se desplomara. Dieron media vuelta y se dirigieron al automóvil pisando la alfombra de nieve. Kozlov no habló hasta que estuvieron sentados en la estación del ferrocarril, aguardando la llegada del primer tren. Anonadado, tal vez. Finalmente volvió la cabeza y dijo al detective: «No destruya mi vida. Esta noche iba a pedir a esa muchacha que se casara conmigo. Tengo en el bolsillo el anillo de compromiso que le llevaba». «Lo sé», dijo White sombríamente. «Usted pagó $550 por él. Le vi elegirlo a través del escaparate de la joyería. ¿De dónde lo sacó, Kozlov? ¿De dónde salió todo el dinero que ha estado gastando desde que llegó aquí en agosto? Usted no tenía un céntimo cuando vivía en la ciudad, en casa de Mrs. Alving. Mi madre murió poco después de mi regreso. Ella me lo dejó. Sí, ella murió, pero usted no tuvo el dinero después. Ya lo tenía cuando bajó del tren. Usted hizo grandes alardes, compró toda clase de regalos antes de ir a su casa. Sí, pero los compré con mis últimos $, se lo aseguro. Todo fue un bluff. Sabía que mi madre estaba en las últimas y quería hacerles creer, antes de que muriese, que yo no era un fracasado. No podía dejarla irse pensando que yo no disponía de un céntimo, que era un inútil. Todo el mundo se tragó la píldora. ¿Y ahora? Yo he hecho números. Su madre le dejó exactamente $500 y solo ese coche. Sí, todo lo que ella tenía en el banco eran $500. Pero era una mujer a la antigua, que no confiaba mucho en los bancos. Encontré miles en efectivo guardados en una vieja caja fuerte empotrada en la pared. El detective dijo: «¿Puede usted probarlo?» «No», contestó el otro. «Mi madre no lo confió a nadie sino a mí». «¿Puede usted probar que el dinero era de ese hombre a quien cree que maté?» Se miraron. El silbato de un tren se escuchó cercano. «¿Va usted a hacerme eso a mí?» White volvió la cabeza a un lado. Por primera y última vez en su carrera de policía pensó: «Qué trabajo más ingrato el mío». «Que Dios le perdone, entonces», agregó Kozlov. White dijo: «Vaya a la cabina del teléfono y hable con su novia. Dígale simplemente que ha sido llamado a la ciudad por un negocio urgente y no puede verla esta noche». Fueron los primeros clientes de Campana cuando éste abrió su tienda de comestibles la mañana del día 26. «¿Ha visto usted alguna vez a este hombre? Mírelo bien. Quítese el sombrero, Kozlov». Me parece que sí». El antiguo proveedor de Wagner giró alrededor del hombre estudiándolo. «Claro, el verano pasado. Vivía cerca de aquí, ¿no?» «¿Se encontraba aquí alguna de las veces que el viejo Wagner vino a hacer sus compras del mes?» «Claro que sí. Una vez se rió del viejo y yo le dije: «Ya quisiera usted tener el dinero que tiene él. Entonces podría reírse». Enseguida pareció interesado y me hizo algunas preguntas. Kozlov contestó sin que nadie se lo hubiera preguntado: «Es verdad, pero eso no quiere decir que yo...». Docenas de clientes suyos habrán hablado con usted acerca de Wagner.
pero esas docenas de clientes no vivían enfrente del apartamento de Tom Quinn, donde pudieron caer los zapatos de éste, ponérselos y salir a cometer el crimen. Usted sí vivía allí. Esto casi ha terminado, Kozlov. Exactamente a las 3:15 de aquella tarde, después de haber interrogado a Kozlov, a Campana, a Mrs. Alvin y a Mr. Quinn, el inspector tomó finalmente el teléfono de su escritorio y dijo: «Comuníqueme con la oficina del fiscal». Bob White aspiró profundamente y luego dejó escapar el aire haciendo un gesto de alivio. Tom Quinn abrió la puerta de su apartamento y dijo, con la simplicidad de los momentos trágicos: «Ya estoy otra vez aquí, Annie. Me pusieron en libertad esta mañana». «Lo sé», dijo ella. «Bob White pasó por aquí y me anunció que vendrías. Ya me llevaban esa noche. A duras penas podía caminar. Las extremidades del pantalón que me habían cortado de arriba a abajo me golpeaban las pantorrillas. Ni siquiera me di cuenta cuando me hicieron volver en sentido contrario. Estaba atontado. Me preguntaba por qué tardaba tanto en llegar. Luego abrí los ojos y me encontré de nuevo en mi celda». Se pasó las manos por la cara, como si quisiera ahuyentar el recuerdo. «No hables de eso, Tom», suplicó ella. Él levantó la mirada repentinamente. «¿Qué estás haciendo, Annie?» Ella cerró la maleta que había estado preparando y se dirigió con ella hacia la puerta. «Me voy, Tom. Tú has vuelto, estás libre y eso es todo lo que importa. Nunca lo sabré, nunca estaré segura. 182 días y medio del año creeré en ti. Los otros no. Algunas veces creeré que el hombre que han apresado ahora es el culpable. Otras pensaré que eres tú. Construyeron un caso demasiado evidente, Tom. Demasiado evidente. Estuviste unos 15 o 20 minutos fuera de aquí aquella noche, cuando bajaste a buscar los zapatos. Eran suficientes para ir hasta la casucha del viejo y volver. Pero yo volví sin los zapatos. Tú lo viste. Yo estuve todo ese tiempo buscándolo por los patios». «Sí, Tom, eso es lo que me dijiste. También me dijiste que habías encendido cerillas para buscarlos. Pero yo no me moví de la ventana durante todo el tiempo y no vi encenderse ninguna luz allá abajo». Él se retorció las manos desesperadamente. «Mentí. Ahora lo recuerdo. Te dije que había encendido cerillas, pero no lo hice porque soy un cobarde. Tenía vergüenza de que me vieran los vecinos y se rieran de mí». Esa pequeña mentira es precisamente lo que me separa de ti. Esa mentira hace que tú me pierdas y que yo te pierda a ti. Porque si tú mentiste en lo insignificante, ¿cómo puedo saber que no has mentido en lo otro, en lo importante? Annie abrió la puerta. ¿Quién puede leer en el corazón de Bob White? ¿Cómo puedo saber lo que él sabe y no quiere decirme? ¿Quién puede saber dónde terminó el sentimiento del deber y comenzó el de la compasión? Yo no puedo soportar más este infierno de incertidumbre. Adiós, Tom. La puerta se cerró tras ella. Abajo, en la tapia divisoria de los patios, los gatos volvían a dejar oír sus lúgubres endechas. Comenzaba cada vez por un sonido grave y trémulo como el de una tetera que hierve. Luego se hacía agudo, más agudo que el de un chillido, más agudo de lo que los nervios humanos pueden soportar. Se convertía luego en un silbido serpenteante que terminaba en un resoplido explosivo y empezaba de nuevo.